consta que alguno, por casualidad, porque le han invitado o porque pasaba por ahí, y resulta que estuvo comiendo o merendando con el jefe de ETA en su momento, en plena actividad. Eso, y no me digáis que eso es casualidad. Yo pasaba por ahí, me siento, ¿sabes? Alguno lo vio. Vamos a ver, ¿qué? ¿Lo hacemos a posta o nos parece? Luego estamos hablando de otros que empiezan a hacer análisis, estudios de la Segunda Guerra Mundial, del peligro de la influencia o en manos de quién estamos a nivel de las armas nucleares, a nivel de la capacidad que tiene, ¿sabes? Y ves, por casualidad, que resulta que está nómina de una empresa eléctrica importante y en un pueblecito que se llama Vandellós. Vamos a ver. Pasaba por ahí. Exacto, en el punto, ¿no? De diciendo, porque estamos aquí. Luego tenemos al otro, abogado, en el punto de, ¿sabes? Además, en cuestiones también mercantiles, que me consta, o sea, la capacidad de influencia en determinadas personas, en la gente normal, que en definitiva, ¿cómo podemos influir en una sociedad para establecer hacia dónde vaya en el control? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Luis, no me digas que no eres espía. Venga, tienes la oportunidad. Bueno, no, claro que no. O sea, Si lo fueras no te lo diría. No sé, es como si a alguien le preguntas si es un mentiroso. Siempre te dirá que no. O un asesino. Un espía, no sé, a ver, si me preguntas algo en concreto, a lo mejor te puedo contestar. Lo que pasa es que si me dices, bueno, ¿eres un espía? vamos No, a ver, no, hombre, mira, para comentar, porque en Vandellós tú no has trabajado. No, pero ¿Y dónde está? almorzar con alguien de ETA o estás sentado con él. Bueno, a ver, es que eso es tergiversar un poco las cosas. Me estás hablando... No, tergiversar, ahora vas a empezar. Dime. No, es que esto lo he contado algunas veces y sin mayor importancia. Yo hace horrón de años, yo debía tener 24 o 25 años, tenía lo que me decía mi padre, una exquisita educación anarquista, y fui a parar a la ciudad de Mondragón, en el País Vasco. Me invitaron a una sociedad gastronómica, a una cena. Estuve allí un rato cenando, discutiendo, metiéndome con los nacionalistas y hablando en contra de todo el mundo. Y había un fulano allí que solo hablaba euskera y empezó a discutir conmigo. Me tenían que traducir lo que decía porque el tipo no quería hablar en español. Y estuvimos allí discutiendo y ya está. Y al final me sacaron de allí, me dijeron que me fuera. La chica que me había llevado ya a la cena me sacó de allí y me dijo que nos fuéramos a dejar a discutir. Y mira por dónde, años después, muchos años después, de vuelta una vez a Mondragón, al País Vasco, la chica me dijo: ¿sabes quién era el tipo con el que discutías allí? Y yo, ¿qué sé quién era? Pues era Chomín Iturbe Abasolo. Me dio un subidón que todavía me acojono cuando lo recuerdo. Y ese es el encuentro, la discusión que tuve con Iturbe Abasolo. Sí, claro, pero te aseguro que caí allí de casualidad. Hombre, como estructura está bien trabajada, porque lo primero del no reconocimiento, lo que pasa es que en este mundo, al menos en el mío, como policía, cuando interrogas a alguien y le preguntas, ¿y usted en este punto por qué estaba? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es la causa? ¿Tiene alguna motivación? No, de casualidad. Vamos mal, de casualidad. Vamos a concretar un poquito más. También cuestiones en tu contra. Estamos hablando de 24 o 25 años. Justamente cuando los servicios de inteligencia contactan y van incorporando colaboradores, ¿no? Está bien. O sea, nadie te pidió información, lo guardaste para... ¿Qué hacías ahí? Bueno, a ver, yo soy un novelista, ¿no? Entonces
publiqué una novela por aquel entonces que era El espía imperfecto, todavía debe andar por ahí en las librerías, y a raíz de eso pues me invitaron a un congreso de servicios de inteligencia que se hizo en Cartagena, en el año 2010, si no recuerdo mal. Y bueno, sí, fui a eso, pero claro, a mí me invitaron como novelista porque el CNI había tenido a bien incorporar mi novela a su biblioteca. Me invitaron allí, estuve en unas charlas. Realmente era un curso de verano de servicios de inteligencia en lo que había responsables de todo el mundo. Bueno, había gente del Mossad, había gente del CNI, había gente del MI6 británico, incluso del Servicio Secreto de Chile, y yo estuve alternando con esa gente que se reían de mí. Porque no hay más palabras, señoría. Pero yo era el único que ¿Cuánto no era cobraba? gente El único de que nada. pasaba por ahí. Sí, exacto. El único que fue invitado a una que pasaba por ahí. No, muy buena defensa. Vamos a ver si tu acompañante es capaz de defenderse igual, porque verá, a nivel de las novelas, la especialización y estamos viendo dedicarse a una especialidad de estudio profundo de los conflictos, o el conflicto por excelencia más importante que hay, pero por lo que me han comentado, lo que he podido leer, desde la influencia de las personas, de carácter muy personal, de la gente que lo vivió directamente el conflicto. Ahora la pregunta en el tema, todo esto, porque al final dedicarse a la difusión en redes, ¿quién te ha contratado y quién te ha dicho que tu influencia vaya en este sentido? ¿Por qué nos estamos decantando hacia...? Porque lo haces. Las redes sociales... Yo me contraté a mí mismo. Pues como nadie quería contratarme, dije, hostia, alguien me quiere contratar, pues me contraté a mí mismo. A ver, yo no te niego que a lo largo de todos estos años, llevo 30 y pico, 40 años, entrevistando a veteranos de Segunda Guerra Mundial de todos los países habidos y por haber, entrevistando a antiguos agentes de la CIA, de la OSS, del KGB, del CSI, de varios servicios secretos, y bueno, pues ellos me han ido contando cómo fueron las historias de determinadas operaciones que se hicieron, y lo único que he hecho ha sido, pues, como diría José María García, de hacer notario de la actualidad, ¿no? Yo he cogido todo lo que me han dicho, le he dado forma y lo he compartido. Ahí, darle forma. Darle forma, ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde? ¿Dónde vamos? Hombre, pues cuidar, ¿qué defendemos? pues cuidar que la prosa esté bien redactada, cuidar, pero claro, darle forma, vengo a referir que, claro, cuando tú haces una entrevista, pues cada persona, cada personaje te explica la historia desde su punto de vista, entonces tú lo que tienes que hacer es cogerla, comprobar toda la información y luego transmitirla. Este es mi único cometido. Diciendo la verdad que uno cree, ¿qué crees que puedes influenciar? Es que la verdad no la sabe nadie. Pero ahora hablando en serio, ¿no? Digo, Sí. tienes una responsabilidad en el Sí. punto de explicar unos determinados hechos, además bajando al estudio último de la intervención. ¿Crees que tienes una capacidad de manipular, de orientar, de definir cómo se ha originado el conflicto, quién es el culpable, quién era, este es más culpable que otro, o consideras que aséptico total ganó quien tenía que ganar, o podría haber sido diferente? A ver, yo manipular, no manipulo. O sea, yo digo los hechos tal cual me los transmiten y luego tal cual los saco de las fuentes oficiales. Y una vez tengo todo esto, hago el esquema, hago el mapa y lo transmito. Que haya gente, que hayan historiadores o que hayan escritores que puedan modificar. Sí, claro, hoy en día lo estamos viendo, que hay una batalla muy intensa en redes sociales
por ejemplo, con todo el tema de la leyenda negra, de la hispanidad, etcétera, etcétera. Pero yo la verdad es que nunca he tomado partido por ningún bando. Yo, de hecho, si tú lees mis libros, en mis libros, además siempre lo he compensado, ¿eh? Siempre tienes la historia personal de un espía de la CIA y luego confrontada con la historia personal de un espía del KGB. Lo único que he hecho ha sido entrevistarlos a los dos, coger toda la documentación y plasmarla tal cual. Siempre he querido coger los dos puntos de vista precisamente para huir de esto, para huir de emitir cualquier juicio que pudiera decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. De hecho, los críticos literarios que leen mis libros, una de las cosas que alaban es precisamente esta, que son muy escépticos. Si hablamos un poquito y hacemos una crítica, una valoración de lo que pensamos de los servicios de inteligencia actuales, podemos considerar que existen todavía los dobles, espías dobles, aquello... Sí, claro que existen. Lo dices por propia experiencia. Porque conozco unos cuantos, entonces claro, por propia experiencia, conociendo a gente que trabaja en servicios secretos, pues conozco a gente que ha estado en ambos bandos. ¿Sí? Bueno, una cosa que al final es lo que comentamos, yo ahora también en el poder de las redes sociales o los elementos para inducir, porque es esta forma de no manipular, porque ya no hablamos de manipular, sino tratar de vender o ofrecer una determinada historia que se va reproduciendo en el tiempo, entiendo yo, porque ahora mismo, bueno, no sé tu opinión sobre cómo se está generando el mundo de los diferentes bandos y poderes. ¿No crees? Estamos hablando de eso, de esa capacidad en el fondo. Cuando tú trasladas, ¿se puede intuir la situación actual o no? ¿O es absolutamente aparte? Claro, yo es que creo que la historia es cíclica. O sea, todo lo que está pasando ahora ya pasó en los años 40, y antes de los años 40 ya pasó al final del siglo pasado, etcétera, etcétera. Entonces, no es, claro, evidentemente, la tecnología que hay hoy en día no es la misma tecnología que había en los años 40 y tampoco la tecnología que había hace 3 siglos, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo. Cualquier país debe procurar tener información de países contrarios, tanto si son amigos como enemigos, porque la información es poder. Y de lo que se trata es de conseguir esta información para luego poder obrar en consecuencia. Pero esto no es nada nuevo. Como dice mi amigo José Luis, esto ya viene de las cavernas. Cuando un grupo en una caverna espiaba al otro para ver dónde podían ir a cazar los mamuts. O sea, lo único que ha cambiado es la tecnología y evidentemente, pues claro, todos los acontecimientos históricos que han ido pasando a lo largo de este tiempo. Pero en esencia es todo lo mismo. Bueno, o sea que tampoco vas a reconocer que has estado o continúas colaborando. No. Yo te reconozco que yo conozco bastantes, pero colaborar a mí no me consta. Igual sí, no. Va a continuar el juicio, no se preocupe que continuaremos haciendo preguntas. Gustavo Ruiz, vamos a colocarnos en la calle, en el día a día, en la profesión. Podemos entender de que las obras, eso de que uno puede ser espía por accidente o porque pasaba por ahí en el punto desde... ¿estamos hablando de influir en los demás o estamos hablando de espionaje aquello? Estamos hablando de orientar, de poder influir en las personas, colectivos, entidades, para que al final vayan hacia el lugar que nosotros queremos, se comporten así, acaben votando lo que nosotros queremos. ¿Esto me lo dices como abogado, como escritor? Te lo digo porque la diferencia te lo digo como espía. Como espía, no sé. Yo he escrito un par de libros. En este primero que hay aquí, Manolo, porque el tío se llama Manolo. No es ni James, ni Stuart, ni Vladimir, no, Manolo.
no es espía. Se convierte en espía en el segundo libro. Vale. Y de puñetera casualidad, además. ¿Consideras eso? ¿Que esto se puede trasladar a la vida real? ¿Es tu experiencia? No, es experiencia, hombre. No, por supuesto. Esta pregunta siempre me la hacen y yo aquí estamos en petit comité, puedo soltar una obscenidad y yo siempre digo, ya me gustaría a mí follar lo que folla Manolo. Pero no, hombre, no. Eso es película, eso es película. Eso entendemos todos que es película. Pero fíjate que yo pensaba que me ibas a preguntar sobre otra cosa. Digo, hostia, igual se ha documentado. Digo, yo juraría que no lo he puesto nunca en la vida, en ningún sitio, en ninguna red, en ningún lado. Pensaba que me ibas a preguntar si alguna vez he gritado Heil Hitler haciendo el saludo romano en un local en la cuna del nazismo en Baviera, en una aquelarre de unos neonazis y tal. Las locuras no. Pero... Pues eso es verdad. ¿Eso es verdad? ¿Y no te detuvieron? No, porque me vi obligado a hacerlo. A ver, explica. Venga, desarrolla, que puede ser en tu defensa. Eso fue en los años 90, y yo iba con un compañero que ya ha fallecido. Éramos muy jóvenes, entrábamos con un coche desde Austria a Alemania, y paramos a tomarnos algo, íbamos ya muy cansados, digo, oye, vamos a parar aquí, porque íbamos a otra ciudad, y vamos a parar aquí porque estábamos en medio de una zona muy boscosa, con esos pueblecitos tan de cuento, y vamos a parar, era tarde, nos tomamos algo y luego ya seguimos hasta el hotel y ya descansamos y mañana será otro día. Y sí, paramos, entramos en una taberna, en una calle no principal, muy típica, muy bonita, y pedimos unos Bratwurst y unas cervezas, unas jarras de cerveza, y de repente veo que empiezan a cerrar las puertas, y digo, hostia, nos tenemos que ir, ¿no? Porque, no, acabad tranquilamente y ya cuando de esto ya os vais. Digo, vale. Y empieza a entrar gente por la puerta de atrás, y veo que cada vez entra una gente con unos tatuajes un poco curiosos, y luego empiezan a entrar unos con unos uniformes, con unas esvásticas en el brazo. Digo, hostia, ¿dónde nos hemos metido? Vámonos. Pero es que no podíamos irnos, en total, que nos tuvimos que quedar. Coman tranquilamente, no se preocupen. No, preocupado estoy, pero coman. Y claro, ahí montaron una especie de... Yo no entendía un carajo, porque yo de alemán no... Scheiße y Achtung y poca cosa más, y de las películas. O sea, nada. Y cuando terminó aquello, se levantaron todos, cantaron el Deutschland über alles, y al final, al Hitler. Y claro, nos miraron con unas caras, y hostia, nos levantamos y al Hitler. Os pillaron para que nos pillen, no. Salimos de allí, nos dejaron marchar, salimos de ahí, cogemos el coche, vámonos de aquí, zumbando. No me quiero acordar ni del nombre de esta población. Está claro. Mira, también muy hábil en no reconocer lo que uno puede hacer para influir, como espía o como... Porque ahora le decimos influencer. Cuando el influencer trabaja para el Estado y tiene una determinada misión o objetivo, es un espía. ¿Estamos de acuerdo? Es un espía siempre y cuando cojas cosas que no tienes acceso o no deberías tenerlo y se las mandes a otra persona que te paga por ello y que no debería tenerlo. Bueno, vamos a entender el punto, y la pregunta traslado, José Luis, ahora mismo transformar, entender, ¿no?, que la obtención de la información, ¿qué es más importante o en qué nivel tenéis el pensamiento de cómo evolucionan los servicios de inteligencia? ¿En qué nivel está si el influencer, las redes sociales, las tendencias, todo esto forma parte del espionaje moderno? Inducir y controlar para tener una unidad de pensamiento. ¿Vamos por ahí o creéis que no, que esto es diferente? Bueno, yo te puedo hablar desde el punto de vista de un novelista. Como dice John le Carré, un novelista es un mentiroso, ¿no?
Entonces, yo lo que entiendo es que el espionaje es un oficio que creo que es el más antiguo, no el otro que decimos habitualmente. Yo creo que es, como decía, nace con el hombre en las cavernas, que tiene que enterarse de qué está haciendo el vecino de la caverna de al lado. Entonces, lo que es evidente es que cualquier persona, cualquier institución, cualquier Estado necesita información para funcionar. Y lo único que cambia es la tecnología capaz de dar esa información. Para el mundo del espionaje, el tener los ojos y los oídos abiertos cada día es lo que te va llenando de información. O sea, tú puedes ponerte, te sientas en un autobús y estás con la oreja abierta y escuchando lo que dice la gente y captas un montón de datos y de información que luego la puedes utilizar. Yo tenía un amigo que trabajaba en el servicio de inteligencia del ejército, en el cuartel del Bruc, y me dijo un día, un analista de inteligencia, que es el que se dedica a coordinar la información, es lo mismo que un novelista. Dice, tú como novelista recoges información y la plasmas en 300 páginas. Dice, un analista de inteligencia recoge información y lo plasma en un par de folios que entrega a su superior. Y eso es básico en el funcionamiento. Por eso a veces nos identificamos mucho, decimos, no, es que eres un novelista y puedes ser un espía. No, no necesariamente. Lo que ocurre es que como novelistas estamos buscando continuamente la información y plasmándola después en un relato. Eso es lo que hacemos. Y lo que hace un espía efectivo que está recopilando información para su estado, para sus jefes o para su empresa, hace exactamente lo mismo, recopilar información y luego trabajarla. Bueno, aquí estamos el tema, esa es la pregunta. ¿Qué es trabajarla? Y lo digo tanto históricamente como actualmente. Y vuelvo a reiterar, trabajar la información entendiendo que hay una finalidad o sencillamente captarla, recuperarla sin preguntarse cuáles son los objetivos de aquel que te la pide. Sí, yo creo que el trabajo del informador es recopilar la información, y cuando digo tratarla me refiero a que la plasmas por escrito o con una grabación para publicarla en una novela o para dársela a tus superiores que tienen que tomar las decisiones. Hay que tener claro que el que toma las decisiones no es el espía, no es la gente que obtiene información. Eso creo que está claro. Quien toma las decisiones es el jefe de gobierno, el ministro, los funcionarios de cada departamento que deben tomar las decisiones, los militares, los policías, sois los que tomáis las decisiones. Y el que obtiene la información no decide nada, simplemente pasa la información. Bueno, de hecho, la pregunta por la propia experiencia, uno puede decir, la información que tú tienes también la trasladas. A mí personalmente siempre me ha gustado tratar de deducir cuál es el objetivo de la información que me están pidiendo. Siempre legalmente, pero aunque sea legalmente, aunque sea formal, ¿cuál es la intención con la que yo publico? ¿Cuál es la intención con la que publicas? Espera, ¿cuál es la intención con la que haces una entrevista a una persona que tiene conocimiento de unos determinados hechos? ¿Los hechos te llegan, te lo planteas, o vas a buscarlo porque sabes que, mira, voy a orientar para aquí, me puede dar una información para marcar una dirección, porque yo quiero destacar este hecho, porque era importante para determinado objetivo? ¿Me explico? O sea, buscamos el objetivo determinado, pues sencillamente vamos a construir y luego ya veremos. A ver, claro, yo es que en mi caso, yo no soy novelista, no soy novelista, yo escribo ensayo. Ya sabemos que no es espía, pero... No, novelista, con N, novelista. Yo escribo ensayo, entonces claro, es diferente escribir ensayo de novela. ¿Por qué? Porque en novela pues tú siempre puedes dejar y dejas espacio a tu imaginación
para cubrir determinados huecos. Yo todo lo que publico lo he tenido que comprobar antes, porque claro, si publico algún dato que no he comprobado o que no es cierto, y hay alguien que lo lee, que lee el libro o lo que sea, pues me puede decir, oye, este libro es una castaña porque tú has escrito esto y esto no es así. Entonces, claro, yo tengo que ir a buscar fuentes primarias, ¿no? Te pongo un ejemplo tonto. En mi libro anterior, el de Osos, Átomos y Espías, estaba dedicado al espionaje, a historias de espionaje durante la Guerra Fría. Unas historias más rocambolescas que hubo fue en la década de los 80, con un agente soviético que en un principio se pasó a los americanos, y cuando estuvo en Norteamérica estuvo 6 meses con ellos y luego regresó otra vez a la Unión Soviética, Yurchenko, el general Yurchenko, el coronel Yurchenko. Y a más, cuando el tío llegó, se le recibió con todos los honores, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, yo cuando me enteré de esta historia, yo vi muy claro que esto, bajo mi punto de vista, ahí había algo más que no una simple operación de espionaje que él se hubiera entregado y luego hubiera decidido volver, porque es que no tiene ningún sentido que tú te entregues al enemigo y que luego vuelvas y en vez de encerrarte en la prisión o fusilarte, porque los soviéticos no andan con tonterías, pues te reciban con todos los honores, ¿no? Entonces yo para tratar de acabar de encajar todo aquel puzzle, durante mucho tiempo intenté contactar con Oleg Kalugin. Oleg Kalugin era el máximo responsable de espionaje ruso durante la Guerra Fría, durante aquella etapa de la Guerra Fría. Intenté contactar con él, finalmente pude contactar y bueno, estuvimos intercambiando toda una serie de correos con información, evidentemente. Pero una cosa, ¿podéis contactar? ¿Cómo lo haces? Por correo electrónico. Abres el correo, pones la dirección y haces enviar. Y lo que sale, a ver si contesta. Y lo tenemos que creer todos. Vale, sigue. Bueno, siga usted. Continúe. Bueno, pues Continúe y que va a acabar mal. Durante un tiempo me estuve intercambiando correos con él, con toda una serie de datos que yo le pedía. Claro, este hombre, él me contestaba, yo le pedía lo que yo quería y él me contestaba lo que le daba la gana. Evidentemente no me iba a contestar... ¿Qué credibilidad tiene esa fuente? Claro. A ver, esta fuente, yo la única fiabilidad por la que la buscaba era por un par de datos, que eran un par de fechas, y estas fechas él me las corroboró. Con lo cual, claro, yo entre todos los informes que había descargado de las páginas de FBI CIA, más luego los datos que él me dio, vi que aquello cuadraba y lo pude publicar, ¿no? Claro, yo, como te digo, yo tengo que ir a buscar fuentes primarias. Yo no me puedo fiar de otros libros de ensayo, de otras cosas. Normalmente lo que hago pues es esto, trato de contactar con toda esta gente y de preguntarles datos y recopilar estos datos para luego presentarlos en mis libros. Bien. Vamos, una defensa... Bueno, no es que vaya mejorando, tampoco... Tampoco pretendía. Vamos a continuar con el interrogatorio, que aquí en este foro tiene usted la obligación de decir la verdad, o parecida a la verdad. Una cuestión que aquí como investigador, que me he autocolocado, si estamos hablando y reconociendo que por casualidad se tuvo esa sentada, o como le quiera llamar de casualidad, con el jefe de ETA en aquel momento, con Chomín, y justo, si no voy equivocado, después de esa colaboración con los servicios de inteligencia, hacemos periodismo, nos metemos en una carrera que por lo que me consta, resulta